Ok, mi gente, hace rato que yo quiero tener a este gran médico en este podcast. Ella es venezolana, pero vive en España. Se llama la doctora Ariana Baptista. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Miriam, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un honor estar aquí hablando contigo. Tú sabes, una de las razones por la cual yo quiero tenerte acá. Yo no sé si tú te recuerdas cómo tú y yo nos conocimos. Ah, sí. Yo no sé si a ti te dio la misma sensación que a mí, ¿ok? Ujú, Pero para que el que no entiende de lo que estoy hablando, yo ujú, estaba viajando y nos invitaron a ambas a un programa de televisión en Los Ángeles. Y ujú, cada una teníamos nuestro Zoom, ella en España y yo creo que estaba en Aruba en ese momento. ujú. Y a mí me dio la sensación, doctora, de que querían ponernos una en contra de la otra. Ah, Como sí. que, sí, como que la mamá hable y luego, y doctora, ¿usted qué opina de lo que esta madre está diciendo? O sea, yo Ujú, tenía como esa sensación, porque claro, la doctora es genetista. ujú, Entonces era, vamos a poner una mamá con un poquito de polémica y una genetista. sí, Yo sí. lo sentí así. Y de Ujú. repente tú dijiste, es que no, es que yo todo lo que ella dice, yo lo sigo y tiene razón y voy a agregar esto y esto y esto. Y el entrevistador quedó como que, entonces en vez de ponernos en contra, hicimos mancuerna. Ujú. Y fue ahí donde Así. yo me enamoré totalmente de ti, de tus redes, de todo lo que tú dices, porque dije, ok, esto es una doctora dentro del espectro autista, Ujú, con un hijo autista, con un ujú. marido autista. O sea, tu familia, tu núcleo entero está dentro del espectro autista Así es. y eres una persona genetista que tienes que Mm, entender la mayoría de nosotros los papás cuando vamos a un genetista, porque muchos hemos gastado recursos con sí. genetistas. Y yo digo así porque hacemos un exoma, nos Ujú. cuesta $1000, Así que es. más nadie, que no te saben leer de una Ujú, manera funcional y te dicen, no, tu hijo, por ejemplo, en el caso de Raquel, tu hija no tiene ningún gen ujú. mutado que se relacione con los que conocemos propios del autismo. Tiene uno que tiene que ver con los pulmones. Entonces ya salió negativo el examen y me sueltan. Y yo dije, pero espérate, los genes Ujú. tienen que hablar más. Uno tiene que poder hacer algo al respecto, pero uno de los misconceptions o de lo que la gente en verdad piensa del autismo, por lo menos los papás, bueno, si es genético no se puede hacer nada al respecto. Sí. Y yo quiero tenerte acá, uno, agradecerte por tu mente abierta, por Ujú. todo, ¿ok? Pero también para que nos informes la realidad de la genética, no lo que Ujú. nos han dicho. Sí. Bueno, lo del mundo de la genética es muy interesante, muy profundo y todos los días se investiga. De hecho, esto es uno de los que va a tener más avances en estos últimos, en los siguientes años, que es hacia la medicina de precisión. ¿Qué pasa? Que en el autismo siempre se ha hablado, bueno, sí es verdad, de un fuerte componente genético, pero hay que decir dos diferencias grandes. El autismo está en un 60% de la presentación de los casos, es de tipo multifactorial y el apenas un 30% es el autismo que llamamos sindrómico, que es asociado a un gen específico que, bueno, que viene, por ejemplo, síndrome de Angelman. El síndrome de Angelman, entre tantas para ciertas características, está dentro del espectro autista, pero O la equifrágil. el X frágil también, exactamente. Pero la inmensa mayoría hay un tema multifactorial, pero cuando se dice multifactorial, ¿cómo queda eso? Entonces aquí es donde va a entrar lo que nosotros llamamos SNPs o Single Nucleotide Polymorphisms, que son polimorfismos genéticos, que son sencillamente genes que mucha gente en la población puede tener una mutación y no necesariamente significa una enfermedad, sino que nos habla de predisposiciones. Son como aquellas personas que, ejemplo, oye, yo tengo una predisposición a que, bueno, tengo predisposición a intolerancias a las histaminas, por ejemplo, tengo predisposición a estar en estado inflamatorio. Eso se está hablando ahora, pero eso en la medicina convencional normalmente no se habla, no se discute, porque en la medicina convencional nos vamos directamente a una patología, no nos vamos a predisposición a, o lo que es optimizar la biología, lo que es la medicina personalizada, quizá de ahora en adelante. Entonces, esos genes que hacen interacción con el medio ambiente, aquí es donde entra la parte de la epigenética. ¿Y qué pasa la epigenética? Esto me lo decía mucho en el posgrado, cuando comenzábamos a estudiar en posgrado de medicina regenerativa, que epi quiere decir arriba,
Y yo siempre lo hablo como que imagínense una tablera de breakers de luces, encender y apagar genes, porque son procesos bioquímicos donde los genes se pueden activar o no, y eso en un exoma tú no lo puedes ver. Entonces, por eso es que ves muchas veces en los niños autistas que sí es verdad, que vamos a hacerle un exoma al paciente, no tiene nada, absolutamente nada, y si una prueba costosísima y quedas en el aire. Ajá, pero podemos ir más allá. Esa interacción genes-ambiente con ese tipo de genes que yo hablo. Entonces, como son mecanismos bioquímicos, como encender o apagar luces, vamos a decirlo así, pueden llevar a tener al paciente un estado inflamatorio. Y aquí yo me afinco mucho con los pacientes en los antecedentes familiares y no los típicos antecedentes familiares de, hay casos de autismo en la familia, casos de depresión, de TDAH, etcétera, todo lo que es la esfera psiquiátrica. No, 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 yo me voy. Antecedentes de enfermedades autoinmunes. Hay lupus, hay Hashimoto, hay artritis, o sea, me voy mucho con el tema inmunológico. ¿Por qué? Porque en ese tema interacción genes-ambiente aquí entra la parte inmune, en la esfera neuroinmune, pero también hay otra, metabolismo, que es lo que yo digo el triángulo, el neuroinmunometabolismo y esos Mira, aquí genes. está. ¿Qué es el neuroinmunometabolismo? Porque tú en muchos posts pones esa palabra, neuroinmune, Uh-huh, metabolismo. Cuando yo pienso en esa palabra, pienso neurocabeza, uh-huh, inmune, protección, uh-huh. y la parte metabólica, estamos hablando de qué. O sea, explícamelo, ese triángulo que tú hablas tanto, Sí, pero vale, bien bueno. sencillito. Vale, el neuroinmunometabolismo, bueno, es la interacción, porque el cuerpo humano no es como nos dijeron, como lo estudiamos, que nos estudiamos nada más por sistemas y ya está, todo está conectado. Cerebro, sistema inmunitario y toda la parte del metabolismo, energía. Y cuando nos metemos en la parte de metabolismo, nos vamos desde la parte de las mitocondrias, toda esa parte bioquímica funcional que normalmente cuando uno está en los posgrados, en las especialidades médicas, no se estudia eso, son más muy a nivel bioquímico y de investigación. Pero cuando nos ahondamos en ese paciente neurodivergente, vemos que hay ciertas alteraciones neuroinmunometabolismo. Ejemplo, niños, vamos a hablar de niños porque es lo que valoramos mayormente, pero también está el grupo de los adultos, de que están dentro del espectro autista, ajá, pero hay un tema inmunitario de base allí. Un niño que puede tener unos antecedentes de alergia, dermatitis, o Asma. eczema, asma, todo eso. Allí es donde metemos también lo que es la microbiota intestinal, porque el sistema inmunitario de los niños se desarrolla en el intestino. O sea, todo empieza allí. Y viene la parte metabólica, que también tiene mucha relación con intestino, y es eso, mitocondrias, tiroides, las hormonas, porque aquí el centro de todo esto es el proceso de metilación, que es el proceso epigenético más estudiado hasta ahora. Hay varios, pero el más estudiado es la metilación, que es Sí, me agregar quiero grupos meter de en ese tema metilo. 100%. Sí, y entonces esa metilación, ese ciclo, ahí es donde se concentra la parte neuroinmunometabolismo. Y ahí está el triángulo hecho. O sea, que Por eso, la metilación es lo que conecta la parte cerebral con la parte inmune y con cómo la el parte. círculo se cierra. Sí, y la parte metabólica también. Yo siempre digo que para mí es el corazón de los protocolos biomédicos, porque cuando nosotros vamos y vemos la gráfica de metilación, cuando vemos ese ciclo, allí es verdad que entra el gen MTHFR, pero hay otros más, el gen COMT, el MTRR, etcétera, ¿no? Pero Vamos a hacer también, back up un segundo. Vamos con lo sencillo. ajá, Primero, porque hay gente que escucha esto y no sabe qué significa metilación. La palabra metilación, ¿qué es la metilación? la metilación es agregar grupos metilo en este proceso, en este ciclo, donde va a hacer que se produzcan, esos son procesos bioquímicos que se meten grupos metilo y van a encender y apagar genes. Y lo que van a hacer es mejorar u optimizar producción de neurotransmisores. Esa es una. Y degradación de los mismos para que los puedas detoxificar, eliminar. También Pero dame un ayuda. ejemplo coloquial, o sea, un ejemplo, por ejemplo, que me tomo una vitamina. ¿Mi cuerpo qué Ajá. tiene que hacer con eso?
El cuerpo, por ejemplo, te tomas una vitamina X, vitamina, medicamento, etcétera. El hígado es el que va a hacer el proceso de detox, ¿no? Pero el hígado tiene una fase 1 y una fase 2 hepática. La fase 1 y la fase 2, ahí que entran las vitaminas del complejo B. Y ellas son importantes para ese proceso de metilación y de detoxificación y otras más. Pero cuando esa vitamina entra en la fase 1, lo que va a hacer es el cuerpo de una forma ajustarla para que tenga una forma de poder ser eliminada por riñón y por ser eliminada por la orina. Y en la fase 2 hepática influye mucho lo que es el glutatión, que es el antioxidante estrella. Nosotros producimos glutatión, pero con los años se va degradando, nos lo dejamos de producir tanto. Y ese es el que nos ayuda a eliminar todas las toxinas, porque él está en la fase 2 hepática. Él es el que ayuda a sacar todas esas toxinas, todo el excedente de fármacos, todo el excedente de vitaminas, de alimentos, etcétera. Cuando hay un fallo aquí por ese proceso de metilación, Pero eso se es lo que empieza quiero a saber. acumular. Si yo me tomo una pastilla, Ujú, ¿cómo se metila? O sea, yo en mi cabeza, yo me tomo ujú, una pastilla, mi cuerpo la ujú. activa o la metila para que yo Sí, la pueda absorber y ujú. luego botar lo que no me sirve. Botar lo que no Entonces, sirve. literalmente quiero saber, si yo me tomo una pastilla, ¿qué pasa en mi cuerpo para que yo la pueda utilizar y absorber? ¿Eso se llama metilación? Sí, en cierta forma sí, que es esos procesos de cómo el cuerpo, por ejemplo, las vitaminas de complejo B que son absorbidas por el cuerpo, especialmente el folato, él tiene que pasar por este proceso, el folato, vitamina B9, el metilfolato, ácido folínico, que es donde ya vamos a adentrar un poquito más. Entonces aquí entra ese grupo metilo, entra en ese ciclo, imagínense un ciclo y eso empieza a moverse todo, como si yo siempre digo que es como un engranaje y en la persona neurodivergente suele estar un poco más lenta, o sea, o hay una alteración del mismo. Entonces eso hace que el ciclo no siga arrancando como debe ser cuando hay una alteración, una mutación en esos genes que permiten que ese ciclo se mueva, haciendo que se acumulen toxinas, haciendo que no se produzca suficiente glutatión o que no se produzca suficiente ATP o energía, que es el otro tema muy importante del metabolismo en el autismo, que se habla de la disfunción mitocondrial, como que la Déjame, energía. vamos, ahorita quiero llegar ahí, pero a ver, si yo tengo un gen mutado, Ujú, eso significa que no voy a poder metilar X sustancia. Si no exactamente. puedo metilar X sustancia, Ujú, eso rompe un poco el engranaje, así es, pero esa sustancia sigue en mi cuerpo, exacto, acumulándose como si fuera basura así es, que mi hígado no puede hacer el detox. así es. Entonces ahí vienen los problemas que vienen pues cognitivos, Eh, conductas y así etcétera. Así mismo es, exacto. Y eso pasa con las vitaminas o ejemplo con la histamina, que también él es un neurotransmisor, porque en ese ciclo de metilación hay una que se llama HNMT, que es una enzima que pueda degradar la histamina y muchas veces ella está mutada, ella es muy importante. Cuando no hay un problema de metilación, no pueda recibir un grupo metilo y que este ciclo siga corriendo, empieza a acumularse esa histamina en el cuerpo y genera en los pacientes muchísima irritabilidad y eso genera pues parte de la neuroinflamación. Sí, claro que sí. Hace eso, se Ok, acumula y genera síntomas tú terribles. tienes algo en tu Instagram que dice así, la Ajá. base, la base que regula todo es la genética. Ujú. Yo quiero entender, ¿qué cosas regula la genética? La genética, bueno, lo que puede regular la genética si nos extrapolamos a la parte neurodivergente, es como ese código genético. Tú te naciste con ese código de barras. Ya está. Pero, y lo que se ha demostrado en los últimos años, que la epigenética, que es todo eso, metilación, lo que podemos modular, todo lo que podemos encender o apagar, bien sea incluso un hábito saludable con los años, tu genética va a seguir allí, tu predisposición va a seguir allí, pero lo que tú haces afuera va a incidir sobre esa genética que aunque no haya una mutación específica en tu ADN, esos cambios bioquímicos o esa metilación se puede transmitir a la siguiente generación. Que eso es lo que yo digo cuando quieres construir, por ejemplo, un hábito saludable, lo haces por muchos años. Tú estás protegiendo a tu hijo, tú estás protegiendo a tu nieto
de estar inflamado, de tener un problema de metabolismo, un problema de diabetes, por ejemplo, y así sucesivamente. Eso es la Claro, base de la epigenética. lo que yo he Pero lo aprendido otro, de esto, como a nivel personal, yo ujú, me hice ese estudio, el panel de metilación del DNA, que ahora lo claro, podemos mostrar, sí, y ese estudio, el doctor me explicó, tienes este mutado, esto y esto, y eso te está rompiendo el engranaje. sí. Eventualmente romperá tu DNA. O sea, o dañará la DNA. ¿Eso es así? En cierta forma, porque ¿qué pasa con el ADN con los años? Las células, ellas, desde el momento que nosotros nacemos, del embarazo, incluso ya al nacer, ellas se van replicando, 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 y ese ADN se va replicando miles y millones de veces, pero al pasar los años, ellas se van acortando con el tiempo, o sea, esa cadena de ADN, como si fuese una cinta, imagínenselo como una cinta, se va cortando con los años, y se va dañando. Nosotros tenemos mutaciones a cada rato, eso sí lo digo, que a cada rato, pero lo que pasa es que muchas no son patogénicas que te van a llevar un síndrome específico, pero con los años sí te va a dañar el ADN y ahí es lo que yo llamo la antesala a las enfermedades crónicas, que estamos viendo una cantidad impresionante de enfermedades crónicas, sobre todo el tema de la autoinmunidad, pero mucho viene de allí. Entonces, sí, de hecho, cuando se trabaja en esa metilación, que estamos optimizando la biología del paciente, es lo que digo, se protege tu futuro, se protege tu ADN. Claro, porque vas con, o sea, ok, listo, genéticamente tú no vas, por ejemplo, a metilar ácido fólico, pero luego Mm. yo te doy de manera responsable metilfolato, es como si lo Es, tuvieses. Estamos haciendo trampa a la genética, a una sí, genética que sí se puede modular, porque yo veo que ahí tú pones que la genética tiene o rige sobre la función celular, el desarrollo neurológico, la salud intestinal, el sistema inmune, metabolismo energético y desintoxicación y homeostasis. Casi como que yo siento que la genética y la microbiota, o sea, la doctora Dolly siempre dice, las dos patas del autismo, la microbiota y la metilación, como sí, que la genética humana con la genética bacteriana hacen ese mm, ser humano. sí, Entonces, sí. mi pregunta, ok, yo soy partidaria de que todo el mundo que pueda debería de hacerse un estudio de metilación, un panel de metilación del DNA. Sí. ¿Nos puedes contar un poco? Voy a ver si te puedo encontrar el de Raquel para que todo el mundo entienda cómo se ve uno de estos estudios. Pero tú nos puedes contar un poco sobre qué dice este estudio, o sea, qué nos muestra y qué se puede hacer al respecto. Estoy buscándote ese de Raquel. Ujú. Aquí lo tengo. O sea, simplemente quiero, o sea, entender, porque hay gente que dice, yo no sé ni qué es ese estudio ni para qué sirve. Aquí está, Mm, mira. Yo lo voy a poner aquí en cámara y después lo puedo poner de una manera mejor, pero para que tú lo mm, veas más o menos. ujú. Ok, seguramente has visto miles de estos. Ujú, así es. Vale, bueno, aquí estamos viendo que hay mutación aquí en el SHMT, vale, que aquí tiene varios, que tiene varios homocigotos, que es positivo positivo. En la parte de la betaína ya es muy importante en el ciclo de metilación, aunque aquí yo estoy viendo que no hay MTHFR, los clásicos, como quien dice, los típicos que Mm. vemos, que no están mutados, pero oye, tiene varios aquí, por lo menos en la parte de la betaína sí hay, y hay mutación, homocigota, lo que es mutación en ambos genes, y aquí en el ajá, en el CBS que estamos viendo acá son dos heterocigotos que vemos aquí. Aquí me está hablando que puede haber algún problema para ella producir glutatión y que ella pueda detoxificar. Porque ese 100%. CBC, sí, y viene tanto para glutatión y también para la parte del ATP, es decir, la producción de ATP, ya disfunción mitocondrial, eso es importantísimo. Y casi siempre lo vemos. Y también veo más abajo, lo que pasa es que si puedes subir un poquito el teléfono, ajá, que es del gen COMT, que también yo lo suelo hablar de él, que aquí vemos que no tiene mutaciones en el COMT, que es lo que tiene mucho que ver con la degradación de la dopamina, pero sí vemos en por lo menos el BDR FOC1, tiene una mutación heterocigota, nos habla de problemas de recepción o de absorción de la vitamina D, que ella es importante para la inmunomodulación, ya la estoy viendo aquí. Aunque es heterocigota, eso quiere decir que el gen está trabajando en un 70%, no el 100, un 70%. Cuando es Ok, para que la gente homocigoto, que no entienda. Ok, cuando ustedes ven uh -huh, más,
significa que mamá y papá le pasamos Sí, eso a nuestro hijo. Si así ves es, más menos, es o mamá o papá. así Entonces, es. si tenemos más, significa que el niño está cero, le llega a cero casi. Ujú, Y si está exactamente. más Cuando es menos, mamá y papá, le llegas un 30%, o sea, ese gen está trabajando en un 30%, no trabaja del todo bien y aquí necesita más apoyos. Entonces, sí, básicamente es lo que estamos viendo allí. Bueno, ahí estamos viendo todo el ciclo de metilación, como pueden ver aquí, efectivamente. esto tendría que Eh, estar perfecto, pero cada vez que hay uno roto, que está ujú, mutado, el ujú, DNA se interrumpe y eso así tiene repercusión. Así es, tiene repercusiones en la salud del paciente que cada vez se está tomando más en cuenta, que es aquellos pacientes que no reaccionan bien a a suplementos, que no reaccionan bien a Ujú. los medicamentos, que dicen, ay, pero ¿por qué está presentando los efectos secundarios de este que X medicamentos? Yo lo veo cada rato, ¿O todo el por tiempo. qué, o por qué un medicamento que está diseñado para hacer una cosa hace otra? O Así sea, es. el Dormicum para cuando le van a sacar una muela, de repente lo pone hiperactivo. Mm, O sea, en el caso de Raquel, ujú. veo, y sí es cierto, que Raquel tiene muchos problemas para sacar toxinas de su cuerpo. Sí, ya lo Incluso sé. cuando la doctora le hizo una dieta rotatoria, Ujú. Raquel le empezaron a salir puntos negros, sudor Mm, negro, o sea, nivel Dios. Ella no hace detox. Entonces, vaya, creo que lo que quiero mostrarles a todo el mundo con este estudio es el valor que tiene. El así es, valor que, porque esto no cambia, es una sola vez en la vida que lo haces, pero así es. ¿qué descubriste tú? Así, obviamente no lo viste en detalle, pero ¿qué me dirías, qué me puedes decir tú del funcionamiento de Raquel con este estudio? Bueno, lo que vi así someramente, realmente sí, sí vimos algún tema de la metilación, especialmente betaína, pero específicamente yo vi aquí detox. Yo vi que el Detox. proceso de detox estaba comprometido porque ese gen CBS es que compromete desde el inicio de la detoxificación, pero también el soporte mitocondrial que necesita, porque, por ejemplo, para detoxificar, el cuerpo consume demasiada energía, el cerebro consume mucha energía. Entonces, si tenemos una disfunción mitocondrial así, con ese gen mutado, es donde yo me enfocaría más para ayudarla, sería en esa parte, La honestamente. parte mitocondrial. Pero, Sí, es y de decir, detox. ok, entonces si Raquel o cualquier otro niño tiene estos genes mutados, ya sabemos que esos detox pathways están mal. Ujú. Y si el detox pathway está mal, la mitocondria debe Mm, estar disregulada porque es la que está tratando de hacer, de limpiarla sí, constantemente y no lo logra. y no lo logra exactamente. Que de hecho, en muchos estudios científicos se habla mucho del autismo como una disfunción mitocondrial, que hay muchísima, pero hay pacientes más que en otros. Pero eso lo vemos con este tipo de test. Yo lo solicito mucho, el test de metilación de ADN, porque es donde se personalizan los tratamientos y entendemos, oye, a tu hijo lo que le está pasando es esto y esto y esto. A este le pasa esto y esto y esto. Y nos enfocamos mucho también en los cofactores, que bueno, que son otros exámenes que se piden, pero para que ese engranaje funcione bien, sí está mucho lo de las vitaminas del complejo B, especialmente la vitamina B6, la B2, la B12, dependiendo de lo que necesite cada paciente. El hierro, el zinc, el magnesio, son cofactores importantes, pero esto varía mucho entre un caso y otro. Y lo otro es el proceso de detoxificación, que al estar así comprometido, por ejemplo, hay muchos niños que medio le haces el protocolo o el proceso, el tratamiento de mover la metilación y comienzan a hacer reacción así, rapidito. Y yo, claro, pero es que están que no logran eliminar las toxinas. Ahí sí nos tenemos que apoyar de otros tratamientos para sacar el excedente, por decirlo de alguna manera, y poder arrancar bien esa metilación y que pueda detoxificar. Entonces, si esto tiene una predisposición genética, son pacientes que necesitan este soporte siempre y bueno, y cuando se mejora realmente la calidad de vida, mejora muchísimo, muchísimo. El cambio Pero del el cielo a la tema es tierra. que todo esto tiene, o sea, mejoría. Yo sé que tú lo haces, la doctora Dolly, y muchos doctores dicen, este estudio es primordial porque Ujú, cómo sé por dónde ir. La genética influye demasiado. Y la demasiado. doctora siempre me dice algo interesante, me dice, Miriam, la gente solía pensar que el autismo era meramente genético. Ujú, Y yo te diría que lo sigue siendo, pero no de la manera que pensamos. Me así dice, es. o sea, Yo estoy de acuerdo. porque dijo, es el mundo entero. Cómo Mm, nuestro producto, que es nuestro hijo, no puede defenderse mm, genéticamente del mundo en el cual vive.
O Así sea, es, eso yo lo digo también, tal cual. Ese entonces, no es lo mismo el ambiente que vivimos ahora en 2026 que en 1980 o en 1970 o 60, donde esos factores externos no eran así como ahora y como esos cambios epigenéticos se transmiten de generación en generación. Yo, bueno, en particular, y a mí me han dicho de todo, pero no importa, lo digo abiertamente de que sí puede haber muchas personas neurodivergentes, pero pasaron desapercibidas, pero cuando los factores ambientales son tan intensos, lo vemos, es muy obvio, esos pacientes claro, sufren, las personas sufren con así este es. tema de que no puede, de que su cuerpo no logra eliminar el excedente de toxinas, entonces al tener un sistema nervioso o bueno, un sistema, la parte sensorial o todo lo que es esto, se me fue el nombre, el procesamiento sensorial diferente, lo sienten muchísimo más. Hay pacientes que lo sienten más que otros. Entonces es muy importante esta parte de la metilación para tratar, porque puede ser que en otro niño no le afecte tanto, pero en él sí. Y eso hay que hacer hincapié, es decir meramente genético, que no veo un gen, un exoma, yo no estoy de acuerdo, hay que ir más profundo. Claro, y igual hay genes en exomas que capaz no tienen que ver con autismo, pero tienen que ver con una predisposición a un problema médico Así que es, igual hay que abordar, porque para mí eso es lo que yo pido. Yo no pido que alguien venga con una varita mágica a curar el autismo de Raquel. Yo pido que científicos y médicos la vean como un ser humano integral, porque claro está así, que tiene problemas médicos. Te así pregunto es. algo que he visto mucho con la fama del leucovorin, Ujú, porque todo el mundo quiere una pastilla mágica. sí. Siento que hay muchos niños Ujú, que no metilan. ¿Te ujú, das cuenta? Tiene, por ejemplo, el MTHFR mutado, no metilan ácido fólico, pero ujú. cuando le van a tomar, le van a dar metilfolato, reaccionan fatal. Sí. ¿Por qué una persona que ya está comprobado que no metila, Ujú. cuando le das algo metilado, tienen una reacción negativa? Sí, eso ocurre muchísimo. Entonces aquí es Aunque lo donde, necesiten, ¿por qué les sí, cae mal? porque hay que hacer otros pasos antes. Ese proceso de metilación, primero, estos son niños que ya deben tener o personas con acumulación de toxinas sí o sí, entonces cualquier cosa que le metas van a reaccionar. Otra cosa es que en ese mismo engranaje, para que funcione bien, antes de introducir el leucovorin hay que activarlo. ¿Cuáles son esos cofactores? Los cofactores que yo mencioné, ¿cuáles son los cofactores que necesita? Ir muy de poco en poco, valorar el estado general. Por eso es que al final esto del abordaje biomédico en autismo es muy individualizado, porque primero hay que ver ese ambiente metabólico, hay que ver cómo está, lo que yo digo, la química interna, que es donde hay otro tipo de exámenes que uno ve, a ver cómo está, porque pueden reaccionar al leucovorin. También, ¿qué pasa? Que cuando meten el leucovorin sin haber trabajado esto primero, él va a hacer su trabajo, que es producción de neurotransmisores. Y si ese niño no puede liberar ese excedente de dopamina y va a producir más dopamina, va a quedar peor. Esa es una de las Claro. cosas que ocurre. ¿Qué Sí, es tipo? eso. ¿Cuáles son los pasos? O sea, hay papás que están viendo cómo compran lo que en el mercado negro. O sea, háblame de pasos para que tu hijo o sea, pueda usar el cobrín responsablemente. Tengo que hacer estos estudios antes y tengo que ver esto antes. ¿Cuáles serían? Bueno, los estudios, que por cierto, yo voy a estar dando un webinar te voy a invitar a un webinar de autismo este sábado, que voy a decir esos mismos pasos y se los voy a decir de una vez aquí. Normalmente se trabaja, normalmente lo hago yo por 4 fases. Primero vemos la parte inmune, inmunomodulación. Hay niños que en verdad esto hay que trabajarlo primero. En segundo lugar, microbiota. Aquí sí o sí, microbiota, ese intestino debe estar impermeable, es decir, no, de esos niveles de sonulina, calprotectina, debe estar bien, porque si vamos a eliminar las toxinas, porque la metilación va a mover eso, el intestino tiene que estar bien. Después nos vamos con metilación, estrés oxidativo, soporte mitocondrial, porque es toda esa gráfica que ustedes vieron allí en el teléfono. Entonces, y el último Perdón. sí, y el último paso es el detox, porque como ya se optimizó metilación, ya se optimizó todo lo demás, ya tiene los nutrientes que ese paciente necesita, nos vamos con el detox. Exámenes, bueno, de los exámenes, yo tengo un video incluso que he hablado de esos exámenes, que hasta me atacaron y todo, pero ajá, de que los que yo sí recomiendo es que siempre se estudie intestino, el test de microbiota,
siempre recomiendo muchísimo el ácidos orgánicos en orina, nos da mucha información. A mí me encanta ese examen porque es que ya uno ve desde si tiene candida o clostridium, que no lo detectó el de microbiota, lo vemos el de ácidos orgánicos. Sí. Vemos también el ciclo del folato, que es importante para nosotros poder introducir esas vitaminas. Vemos cómo están las vitaminas del complejo B, donde impresionantemente muchísimos pacientes tienen una deficiencia importantísima de vitaminas del complejo B, así estén comiendo carne y pollo. Y también vemos esa parte de detoxificación, glutatión, etcétera. Y la parte mitocondrial y neurotransmisores. Lo que vemos el DNA Methylation Test y pedimos también el FRAT Test. El FRAT Test, en algunos casos lo adelanto dependiendo de cada caso, y los mineralogramas para ver cómo está de oligoelementos, cómo está de toxinas, etcétera. Pero sí me gusta trabajar como por fases porque primero los pacientes no tienen tantas reacciones Claro. a cada suplemento, porque hay unos que cuando se mete mucha suplementación, uy, van a hacer muchísimo lo que es el die-off o lo que llaman la crisis curativa, Sí, pero por eso se van muchas a veces la poner doctora no mete nada por boca. O sea, es de que no, muy, estos niños muy no, o mal. sea, es muy Eso tiene difícil. sí, es muy difícil y tiene que ser, hay que ir preparando el terreno. Eso es como que si quieres construir un edificio, hay que tener ese terreno muy bien y eso se va por fases. Y Es que de tú hecho, dijiste algo en tu Instagram, perdón que te interrumpa, no, no, que tranquilo. tenía que tenía que ver con un efecto. Si tu hijo tomó un suplemento y Ujú. no le fue bien, te reaccionó mal, eso no es un efecto secundario. Eso es una genética no preparada para ese suplemento. Así mismo es, sí, muchas veces ocurre eso, de que el terreno no estaba preparado, lo vemos demasiado con el leucovorin, cuando empieza a administrarse dice, uff, estamos yendo demasiado rápido, hay que ajustar, hay que esperar, hay que ver qué es lo que necesita primero, entonces es lo que hacemos para nosotros poder optimizar y después introducir muy bien el leucovorin, y ahí sí vamos viendo los resultados en el paciente que los van siendo positivos, pero y también hay un proceso de adaptación, sobre todo en leucovorin, porque como hay producción de neurotransmisores, eso también, y está documentado de que ¡fum! Puede ser como demasiada información para ese niño y puede reaccionar un poquito inquieto los primeros días, pero ya después está bien, pero no esa irritabilidad, trastorno del sueño, no, 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 eso es, aquí hay que hacer un ajuste. Wow, o sea, mira todo lo que hemos mencionado. Ujú. Y el mundo sigue viendo el autismo como una mera condición y que no hay nada que hacer. Sí, O sea, totalmente. ¿cómo tú viviste ese choque de ser un genetista tradicional Ujú. a lo que eres hoy? Bueno, esto ha sido, en resumen, yo siempre tenía muchas preguntas que las veía muy inconclusas mientras yo estudiaba, mientras hacía posgrado, ¿no? Bueno, yo creo que ya la vida me estaba preparando para ello y cuando llegó el diagnóstico de mi hijo, que ya yo sabía que lo era, pero Ujú. no, o sea, no me lo terminaban de decir. Digo, yo desde muy pequeña yo sabía que es una intuición y, bueno, uno al final reconoce. Y fue a desaprender. Yo desaprendí para volver a aprender. Y eso es lo que yo he hecho en los últimos años trabajando desde la medicina regenerativa, genética, ahora la parte funcional, porque es que al final, como médico, dices básico, ¿qué te importa a ti el bienestar de mis pacientes? Claro. Y seguimos buscando. Por eso es Sea, que y por hice eso eso. seguiste. Una Ujú. pregunta, yo sé que tú te has metido mucho en el mundo de las células madre. Sí. ¿Por qué te gustan tanto? ¿Cómo empezaste? ¿Para qué sirven? ¿Tienen que ver con la genética? ¿Tienen que ver con el sistema inmune? Edúcanos un poquito sobre este tema. De las células madre, yo siempre digo que eso fue un profesor de traumatología en la universidad que dije, wow, esto es lo que a mí me gusta. Y así me fui directo. Yo en vez de hacer un posgrado asistencial o lo que llaman en español un MIR, yo me hice un posgrado en medicina regenerativa. Yo me fui a Londres, lo estudié, me metí en un laboratorio muy experimental y yo dije, Dios mío, qué impresionante. Por ejemplo, mi tesis fue un trabajo de crear en 3 días tejido de cardiovascular, arterias, en 3 días hecha con células madre, el proceso de regeneración, y se logró. Entonces yo dije, qué increíble, Este es el podemos cambiar futuro. la medicina, podemos cambiar la medicina del futuro sin duda alguna. Y eso fue lo que me impactó. Y el efecto inmune, nosotros lo vemos mucho en las consultas. Es lo primero que vemos. Las células madre, aparte del proceso de regeneración, ellas son inmunomoduladoras, ellas modulan el sistema inmunitario. Y por eso es que es muy interesante
en autismo, sobre todo esos pacientes que están muy inflamados, que los efectos que tiene las células madre en este caso. Y eso ha ayudado con todo el protocolo biomédico. Claro, tienen unos pasos a seguir para hacer el tratamiento de las células madre para optimizar la biología. Y eso es decir, preparamos al paciente y después vamos y hacemos el tratamiento, porque la célula madre, ella cuando se introduce en el cuerpo puede generar un efecto inflamatorio, pero muy puntual, pero es porque ella actúa de esa manera. Eso es como cuando tú te haces una herida, te rompes y empieza a haber una cascada de que vienen todas unas células del sistema inmunitario a regenerar esa herida que te hiciste. Lo mismo ocurre con las células madre. Entonces empieza a haber un proceso de regeneración y modular la respuesta inmune. Y sí tiene muy buenos resultados. O sea, es fantástica, fantástica la medicina regenerativa. Sí, yo sé que, por ejemplo, acá la doctora también los usa, células madre, en todos los pacientes de ella. Sin embargo, no se las pone a personas que no están dispuestas a empezar una dieta antes. Por Sí, ejemplo, ella dice, ¿de qué me sirve una célula madre para desinflamar si la persona está comiendo pizza todos los días y porquería? Entonces, el que recibe que empata. Tú también eres partidaria de que antes de hacer cualquier tipo de estos tratamientos costosos e importantes, tiene que haber una alimentación de base, ¿o cuál es tu opinión sobre la nutrición? no, la nutrición es la base. Sin eso, lo demás, eso es, bueno, no estás haciendo nada. Tiene que haber, de hecho, en todos los protocolos biomédicos, en niños, en adultos, en longevidad, con todos estos pacientes que he trabajado en estos años, alimentación. Si tú no te haces una dieta, pero a mí me gustan mucho las rotatorias, me ¿Cómo gusta que así? sea porque eso es muy saludable para la microbiota. La microbiota, ella necesita comer de todo. Y si no come de todo, esas pobres bacterias están pasando hambre. Entonces, por eso las dietas rotatorias me gustan y las antiinflamatorias, totalmente naturales. Allí, nada más haciendo la dieta, el paciente mejora muchísimo. Entonces, si ya tenemos el terreno mejor y vamos optimizándolo con la parte de la suplementación y de las otras terapias, células madre, luz LED, la cámara hiperbárica. A mí me gusta mucho la cámara hiperbárica para regeneración, te digo. Me gusta, La me doctora gusta. tiene todos esos juguetes Bueno, porque ella dice, yo no quiero usar fármaco para matar una bacteria uh-huh, que es susceptible al oxígeno, para eso la meto en una cámara hiperbárica exacto, y no meto fármaco. Entonces, exacto. ustedes tienen una manera de trabajar similar y te digo, yo soy partidaria de que la gente siempre vaya hacia la medicina de precisión, Sí. donde uno puede hacer un estudio y ese estudio te explique el qué necesita tu hijo. No hay Mm, varitas mágicas, nada de esto es mágico. O sea, no, son no. niños con cuerpos enfermos. Es la Así. realidad. Y Uh-huh, si uno va poco a poco cambiando esto, ellos uh-huh. van mejorando el pronóstico. Yo siento que eso es así para cualquier persona. Para cualquier Este, persona. Así es. ¿Qué tipo de células te gustan? De ¿Usas las células. mesenquimales? Las mesenquimales, sí. Nosotros, por lo menos yo hemos trabajado con células madre mesenquimales de cordón. Me parecen que por lo menos en la parte de inmunomodulación, cómo modulan la respuesta inmune son súper Top. óptimas. La de grasa la usamos mucho, pero tiene muy buena evidencia para musculoesquelética, aunque también para inmunomodulación hemos tenido buena respuesta. Pero lo que es la de cordón umbilical, muy, muy bien, muy bien. Incluso los exosomas, perdón, Sí, exosomas de células madre de cordón, excelentes como inmunomoduladores. Me sí, gusta porque eso tenemos lo, muy buenos resultados con este tipo de terapia. Pero sí. sí, esos Pero de pacientes que... manera integral. Ojo, gente, no estamos viendo, voy a ir a gastar miles de dólares en exosomas y secretomas y células y voy a ir a comer una pizza. O sea, No, esto es un trabajo. sí, es Mira, un yo vi trabajo. un reel que tú pusiste que Ujú, me puso a pensar, porque pasó con Raquel cuando era chiquita, ajá, de qué pasa con todos estos niños que comen mucho, pero no ujú. ganan peso. Ah, Yo pensé que era solamente porque no absorbían, pero tú dijiste que habían otras razones. sí, y eso lo vemos bastante. Hay varias razones. Una de ellas, que siempre se ve, es la parte inmune, sobre todo cuando están en inmunodepresión o algún tipo de inmunodeficiencia que muchas veces pasa por alto porque dicen, no, el niño es autista, pero cuando lo evalúan bien, dicen, oye, tiene un tipo de inmunodeficiencia y ahí empieza a ganar peso. Y la otra, que es la más común,
el niño entra en un estado de catabolismo, o sea, ese cuerpo está luchando para mantener esas funciones a flote, el cerebro, su sistema detox como puede, o sea, el cuerpo está luchando, vamos a decirlo de alguna manera, y contrarrestando todas las fallas que tiene en ese momento, pero cuando se comienza a hacer nada más el proceso de metilación, la administración de los cofactores que necesita para que eso arranque bien, muchos pacientes comienzan a ganar peso finalmente, se le ve mejor las uñas, se le ve mejor el cabello, porque ya lo que él está comiendo lo está utilizando para qué es, para crecer. Y eso es lo que notamos, sí, porque es muy típico el niño flaquito alto o que no gana tanto peso y se pero come mucho. Muchas veces viene de allí, ¿sí? Lo Hay vemos problemas siempre. de metilación. Sí, señor. Yo lo digo y Imagínate. siempre lo vemos, siempre, porque ese Wow. cuerpo nuevo está Y tú, luchando para... para sobrevivir, te Sí. pregunto una cosa. ¿Tú tienes alguna respuesta a por qué hay niños Ujú. que no paran de comer, no se sacian con nada? Tengo muchos niños así. ¿Qué pasa dentro de estos sistemas? O posibles respuestas. Bueno, las hipótesis pudieran ser varias. Aquí, sencillamente, bueno, ya de entrada uno piensa en los mismos, el tema de los neurotransmisores, un problema con la serotonina, con la dopamina, pero sí o sí ese niño está tratando de sentirse bien de alguna manera y la comida lo trata de calmarse, o sea que aquí nos vamos con neurotransmisores de una vez si nos apoyamos en la metilación. Otra es también la misma microbiota intestinal, que puedan haber algunas bacterias o algún sobrecrecimiento bacteriano, patógeno no, que pueda estar llevando al niño a que tenga ese tipo de comportamiento, porque si hay estudios, si hay evidencia de esto, y son básicamente estas dos cosas, porque sí, también lo vemos bastante en la consulta. El típico niño ansioso que tiene que cerrar la nevera con un candado y esto, porque no paran de comer. Sus Y, bacterias pidiendo esto. Azúcar, dígame, azúcar, azúcar. Puede ser una azúcar. bacteria dentro del niño pidiendo esto. Sí, o incluso cuando, por ejemplo, cuando es específicamente dulces, sí podemos pensar en varias cosas, el tema de la serotonina, la dopamina, pero también de sobrecrecimiento de hongos, que es muy típico, cuando tiene mucha cándida, pero cuando se hace el tratamiento, vemos que estos pacientes dejan de comer tanto azúcar. Y esto lo hemos hecho con pacientes, mujeres adultas, adictas al azúcar, a la comidita de las 4 de la tarde que te da hambre justamente en la tarde, que es cuando tenemos la serotonina más baja a esa hora. O sea, ya nuestro cuerpo normalmente es así, pero cuando Eso está pasaba con desregulado es Raquel, peor. que tenía mucha cándida. La doctora le mató la cándida y ella reguló muchas de esas cosas. Sí, Ahora está de vuelta alto porque esto es un ciclo. O sea, sí, lo es que un mejora a ciclo. veces se vuelve a romper 10 años después. Así Este, es. ¿Cuál es tu opinión sobre los péptidos y el autismo? Porque yo me pongo a pensar, el GLP-1, que es el Ujú. Ozempic, ¿ok? Sí. Como yo lo tengo entendido, Ujú. el intestino ya tiene eso, el Así es. GLP-1. Y Mm. cuando tú comes, el GLP-1 le avisa al cerebro que estás Ujú. lleno. Así es. Entonces, y esto puede sonar horrible, no quiero que me ataquen, pero es una pregunta válida. No se Ujú. le puede dar a una persona que no para de comer GLP-1, o sea, a Raquel le puedo meter no Ozempic para que pierda peso, Ujú. el péptido para que su cerebro tenga la señal, o esto es sumamente contraproducente, es una locura pensarlo. Bueno, es que depende mucho, porque es que en la parte de los péptidos, allí sí, dependiendo cuáles, los más estudiados y los que otros todavía necesitamos indagar un poco más, sobre todo porque es algo externo que aplicar, por lo menos el GLP-1. Estos Ozempic tirzepatide a mí me gusta mucho, porque sí se pudiese indicar, claro, valorando el paciente, tiene muy buen resultado, sí es verdad, pero ir muy de poco en poco y más que del tema del peso porque también regula la inflamación. Es una de las cosas que hacen estos GLP-1, incluso en dosis bajas. Nada más bajan la interleuquina 6, que muchos niños dentro del espectro autista lo tienen altísimo. Entonces baja la interleuquina 6 y eso lo hemos visto también y hay evidencia científica en enfermedades autoinmunes. Entonces muchos lo dejamos en microdosis y algunos incluso bajan de peso por ello, sin tener los efectos colaterales del Ozempic o del tirzepatide o Mounjaro y estos O sea, tú no otros. tendrías nervio
de que la parte gastrointestinal de un niño se vea Ujú, afectada, porque el autista mucho tiene ujú. problemas gastrointestinales. Si Sí. uno le mete el GLP-1 puede hasta ayudar esto por el tema que le baja la inflamación o puede empeorarlo por los efectos secundarios o el secreto está en la dosis. El secreto yo digo que está en la dosis más que todo, pero también valorar cómo está ese intestino. Siempre digo que incluso antes de la administración de algún fármaco, prepara ese intestino, prepáralo, va a revisar que no tenga esa permeabilidad, que no tenga ese sobrecrecimiento bacteriano, fúngico, parásitos, que suele haber bastante. Y allí se pudiese hacer esa introducción, sobre todo en niños. Yo normalmente no lo indico, pero de adolescentes en adelante sí, y tiene que tener, bueno, ciertos criterios y ha tenido muy buena respuesta ¿Tú realmente. has probado eso en autismo? En autismo ya se lo he indicado a unos pacientes y ya, bueno, estamos a espera de los algunos resultados en adolescentes más que todo, pero es porque de verdad tienen un tema metabólico, o sea, que tienen la resistencia a la insulina, que tienen el sobrepeso y todo esto. En niños sí es verdad que no. Y el bajas dosis, sí, sí tenemos ya los pacientes. Que bueno, que ha tenido cierta mejoría, por lo menos aquellos que tienen dolor, etcétera, que son signos de inflamación o síntomas, y ha tenido muy buena respuesta también. Pero lo que me gusta de las microdosis, que eso es lo que normalmente no se habla y no está así como estandarizado en las sociedades médicas, pero las microdosis me gustan muchísimo por eso, mitiga los efectos secundarios y estás logrando los efectos del fármaco, del GLP-1, que sin duda alguna es uno de los fármacos, sí es verdad, o sea, tiene muy buenos resultados, pero también vemos la otra parte. Hay que evaluar todo el paciente Sí, y decir, definitivamente uno no puede meter Ozempic a un niño autista si no tienes una persona que en ujú, verdad entienda, porque yo recuerdo cuando Raquel no me estaba creciendo, yo fui ujú, a 3 endocrinos y ninguno quiso ujú, dar la hormona de crecimiento y los 3 evaluaron que lo necesitaba. Y fue donde por fin di con la doctora Omidres Pérez, que ella es endocrino y tiene un hijo ujú, autista, que ella me ujú. dijo, por supuesto que le vamos a dar porque lo necesita, pero en microdosis, porque Sí, ella va a reaccionarte a esa hormona de crecimiento 10 veces más. Entonces, así es. la doctora de Panamá, que tenía que firmar para que me dieran el medicamento, me dijo, mire, esta es una dosis tan pendeja, tan chiquita, no va a servir para nada. Y que Ujú. sirvió, y le dije que no puedo creer que esto sirvió. Claro, porque el sistema de Raquel es tan reactivo que Así es. esa micro para ella era macro para otra persona, era lo Así normal para otra es. persona. Sí, sí. Y sabes que eso que me comentas, yo siempre lo veo en la consulta, yo a todos les digo, niños, o que me reacciona mucho, de entrada, no, es que desde los fármacos cualquiera, es que tiene que ser microdosis, si tu cuerpo ni siquiera puede eliminar el excedente del fármaco, lo que sea, tiene que ser en dosis baja. A veces incluso se la ponemos interdiaria y el paciente mejora muchísimo, o sea, responde el fármaco, pero en una dosis bajita. Sí, eso que te pasó con Raquel, siempre lo vemos, siempre nos pasa. Impresionante. Otra cosa que tú hablaste, que yo llevo rato queriendo entender, Ujú, y le va a pasar a más de una mujer autista, ujú. es el síndrome de ovarios poliquísticos. Sí, Tú eres genetista, pero tú te has convertido en un todo de un montón de cosas, y yo sufro de eso, y Raquel sufre de eso. Entonces, anteriormente, ¿qué me ujú, decían y qué me dicen hasta el día de hoy? Hasta que yo vi tu post. No, mm, que eso es normal y bueno, vas a tener periodos que no te van a llegar, puede pasar meses y no te llegó, y es porque tienes estos quistes y se van a reventar solos y no hay mm, nada que hacer. sí. ¿Cuál es la Es, verdad? O sea, hay mucho, aquí hay mucha tela que cortar, por eso es que, no, y te digo, a mí me gusta mucho estudiar, por eso es que veo que, ves que, que tú hablas de estudio y todo, de todo. sí, y es que sí lo vemos muchísimo. El síndrome de ovario poliquístico que ahora se llama síndrome metabólico de ovarios poliquísticos o PMOS en inglés, porque finalmente los consensos médicos después de muchos años determinaron que no es solamente el ovario, que lo que menos importa es el ovario aquí en tal caso, es que es un problema metabólico sistémico. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿Qué hace significa un Ujú, problema metabólico sistémico? que te puede afectar.
cada parte de tu cuerpo que puede afectarte la parte cardiovascular, sin meter miedo, ¿no? Pero esto es lo que puede generar la parte cardiovascular, especialmente que pueda dar antesala a enfermedades como resistencia a la insulina, diabetes, etcétera, y llevarte a un estado inflamatorio muy importante, si incluso, pues, como en las mujeres, algunas que llevan hasta riesgo de infarto, ¿no? Si no se cuidan las pacientes, porque un cuerpo inflamado, eso te da antesala a cualquier enfermedad crónica que es la que vemos actualmente. Todas, todas habidas y por haber. Y por eso es que es tan importante el haber cambiado ese nombre, porque el abordaje va a ser real, no es solamente dar unas pastillas anticonceptivas porque tiene quiste en los ovarios. Y Que a mí me muchas las no dieron desde los tienen. 14 años por eso. Yo estuve más de 35 años tomando pastillas anticonceptivas, suprimiéndome mis hormonas por ese diagnóstico, y cuando llevo a Raquel, quieren meterle, yo no meter a mi hija autista No, hormonas, claro, pero el problema totalmente. persiste, el problema sigue con esos quistes, con una regla inconsistente que puede pasar 6 meses y no le baja, o sea, la cara toda brotada o sea, el que haber cambiado el nombre es lo que yo quiero que el autismo le pase, para que sepas. O sea, Claro. yo quiero cambiarle el nombre, porque ahora los doctores con esta nueva definición, dirías tú que tienen un tratamiento nuevo. Que por lo menos se vaya a abordar rápido y no se vaya a esperar demasiado. Por ejemplo, tiene los quistes en los ovarios y no se ve más allá, pero hay muchos especialistas que ya decían, bueno, vamos a ver aquí tu insulina, el índice OMA, vamos a ver cómo están esas hormonas, ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer dieta. Y ese abordaje ya es más rápido, no se espera que Claro, la paciente engorde ni nada de ello, por ejemplo. entiendo. Encontraste el ovario con quistes, ya sabes que pueden haber un montón de otros problemas. Es lo Puede mismo con el autismo. Encontraste el autismo, ya sabes que pueden haber un montón de otros problemas. Exactamente, y eso es lo que, por lo menos en el autismo, que se menciona esas comorbilidades, todo lo que pueden presentar estos pacientes, eh, al hacerlo a una temprana edad, mejora dramáticamente su calidad de vida, porque ¿qué vemos en el adulto? Porque casi nadie habla del adulto, entonces me llegan a la consulta con diagnósticos tardíos, pero desde pequeñitos tenían temas de lenguaje, que no sé qué, qué tal. ¿Cómo llegan? Con alergia a todo. No pueden comer absolutamente nada porque me hacen reacción. Claro, porque no fue atendido de pequeño, porque venían con colon irritables de pequeño y no se les hacía nada, porque venían con temas de inflamación y terminaron con un Hashimoto, o sea, con una enfermedad autoinmune. Y todo eso se puede prevenir, es lo que yo les digo. Mira, mientras más pequeño, mejor, aparte de todos los avances que puedes ver en tu hijo, responden mejor a las terapias, eso está más que demostrado. Y se desarrollan mejor. Entonces, sí, yo pienso que aquí tienen que haber algunos cambios en el autismo, por lo menos esas comorbilidades, oye, hay que tomarlas en cuenta, no solamente dejar la etiqueta del autismo y ya, no se dice absolutamente nada, como dicen muchos, nada, el autismo hay neuroinflamación, ajá, ¿y la solución Claro. es esta, ¿Y sí. por qué llegó el cerebro a estar inflamado? Empezó en el cerebro, empezó en el intestino, empezó por los genes, empezó por la metilación. O sea, yo creo Yo que es digo, un todo, ¿no? es No un sé, ¿qué todo, opinas sí, tú? sí. Es un todo, sí. Yo digo que es un todo que empieza muchas veces por esos patrones genéticos, porque como tenemos genes que nos llevan a estar en un estado inflamatorio, ya vienen niños con esa carga. Entonces, el estar en este ambiente tóxico, pues reaccionan mucho más que otros niños. Ya vienen con un tema de microbiota desde muy pequeñitos. Y entonces esto lo juntas, wow, es una bomba. Entonces ese paciente teniendo todo este montón de toxinas, todo lo que hay que hacer, y por eso es que es un proceso, pero cuando se hace por pasos, guiado por especialistas, bueno, los niños a la larga pues mejoran muchísimo y están regulados, porque eso es lo que al final uno quiere, que su hijo esté regulado, que sea feliz, que crezca feliz, Claro. que esté bien, que esté sano. Sí, sin caer en controversias, porque no necesitamos eso en nuestra vida, pero ¿hay algún rol que juegan las vacunas y la genética? ¿O la Bueno, metilación? ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Bueno, normalmente en la parte médica se diría que no, pero ahora se están abriendo distintas dudas o, bueno, no dudas, vamos a decir mayor investigación, la reacción de ciertas vacunas con algunos pacientes que tengan algún patrón inflamatorio.
Eso es lo que se anda discutiendo, por lo menos en distintos congresos, incluso se ha hablado de cambiar un poco el esquema de vacunación, no es estar en contra de la vacunación. Yo no estoy en contra de la vacunación, de hecho yo vacuno al niño y todo sin ningún problema, pero el detalle es que como nosotros en medicina vamos a hacer una medicina más personalizada, es evaluar ese paciente desde muy pequeño y ver sus genéticas de pequeño. De hecho, yo siempre le he dicho que sería muy bueno que todos tengamos nuestro perfil genético desde que nacemos, ver Sí, la esa doctora lo dice. microbiota desde que nacemos. Yo siempre lo digo en la consulta, que sería muy bueno porque hacemos medicina preventiva desde que nace, incluso ya desde el embarazo, y bueno, evitando un montón de patologías futuras, que eso al final le baja costes al hospital, al sistema de salud de cada país, etcétera. Si eso se puede, porque eso se puede hacer. Entonces, es muy interesante que, bueno, como digo, hay mucho que seguir investigando y seguir poniéndolo todo en consenso, que muchas veces lamentablemente en la medicina demora mucho, como el ejemplo aquí de los ovarios poliquísticos, pero es muy probable que pueda ocurrir porque ya se está hablando de ello. Es que yo me Es pongo a más, pensar, si al nacer yo hubiese tenido un panel de metilación del DNA de Raquel, incluso de Marcela, porque todo lo que dicen más, mi otra hija melliza va a tener más, me sí, imagino. Entonces, exactamente. yo sé que mis dos hijas tienen problemas de detox, que no pueden liberar toxinas tan... Si yo hubiera sabido eso, un recién nacido, capaz hubiese tomado ciertos cuidados diferentes y la carga tóxica no hubiese sido tan severa porque se atendió demasiado tarde. Exacto. Entonces, claro que eso sería un tamizaje de un recién nacido. ¿Cómo viene tu DNA? ¿A dónde Ujú, podemos mitigar riesgo y ujú. trabajar en eso? ¿Tú no crees que un estudio de metilación del DNA al nacer pudiese, con el abordaje correcto, frenar un poco la incidencia del autismo? Oye, yo por lo menos pienso que se ajustarían los diagnósticos, te soy sincera. Yo muchas veces digo que hay autista inflamado. Yo lo digo, que yo soy una, yo soy una autista inflamada, pero también digo que puede haber sobrediagnóstico en algunos casos. Puede haber otros casos que sí es verdad que el paciente es autista, pero no tiene ese nivel de ayuda, que más bien es un nivel, en vez de un nivel 3 es un nivel 2, un nivel 1. Lo que pasa es que está lleno de toxinas. Yo digo eso. Claro, puede caer en cierta controversia, pero eso con el tiempo se va hablando más. De hecho, ahora se hablan de 4 subtipos del autismo, pero yo creo que ya es momento de sacarlo de la parte meramente conductual y separar la parte biológica orgánica de lo que es el neurotipo propiamente, porque sí te digo, o sea, el neurotipo autista, si preguntas así, uno que es lo que llamaban el Asperger, el cerebro no piensa igual y uno siempre ha sido de esa forma, no procesas la información igual, pero cuando, por ejemplo, yo me cuido mi salud, me tomo mis suplementos, oye, noto un cambio, o sea, en la parte de concentración es un cambio muy, muy importante que yo noto. Y así con todo. Entonces, yo tengo esa opinión, que a veces también en los diagnósticos de autismo que llegan a la primera consulta y dicen, no, el paciente es autista, pero ya va, me hiciste una evaluación, realmente soy autista, ¿cómo es eso? Eso son un montón de pruebas que te hacen, por lo menos a mí me hicieron como más de 500 preguntas y yo sentarme ahí incluso con mi mamá, que ya recordando de cómo yo era pequeña y que efectivamente sí, pues, pero pienso eso, que pudiese haber algunos cambios en los Ah, diagnósticos. definitivamente, la salud del ser humano sería mejor. O Sí, en sea, líneas generales sí, independientemente o no, de que si es neurodivergente o no, mucho eh, mejor. Mucho. vamos a estar claros, esto del nuevo neurotipo, ¿ok? O la neurodivergencia, Ujú, es algo bastante nuevo. Ha ujú, existido toda la vida, pero hay toda la más. Nadie puede negar que hay más. Hay más vida. diagnósticos, o sea, hay Ujú, más herramientas, pero también hay más incidencias. Uno no ujú, pasa de 1 en 10.000 a 1 en ujú, 31 si no existieran más incidencias, ¿ok? claro, La total. pregunta para mí no es si el autismo es o no un neurotipo, Ujú, sino por qué existe el neurotipo. Porque está claro, Raquel es muy literal. Todas las ujú, personas autistas funcionales que yo he conocido son así, son ujú. literales. Ok, esto puede hablar de un neurotipo, pero ¿por qué?
¿por qué existe ahora esto? Y, y, y no sé, ¿por qué existe tanto? Bueno, hay dos cosas, es lo que yo venía diciendo, que son hipótesis que yo misma me he planteado y que claro, esto siempre se puede debatir en opiniones porque estamos en ese proceso. Una de ellas es que hay estudios de que hablan de que hay genes asociados al autismo, que no es el gen que puedes encontrar en un exoma clínico patogénico como tal, que se han visto en, por ejemplo, en neandertales. Es decir, que ya hay data muy interesante que los científicos recogieron. Yo tengo que buscar ese estudio porque lo leí completo, de que hay genes asociados al autismo en ciertas personas. Es decir, que esos genes han rodado en nuestra sociedad por muchos años. Lo que pasa es que los primeros diagnósticos eran más que todo en lo que llamamos el autismo severo, que solamente se diagnosticaban ese tipo de pacientes, pero muchos que pasaron, vamos a decir, desapercibidos, el autista funcional, solamente decían, oye, bueno, él le cuesta leer, bueno, a él le cuesta hablar, ¿vale? Pero más adelante lo logra o lo logra a su manera o dicen, oye, él es el tipo raro, oye, él, tiene esa, él es quisquilloso, él es Porque y tú pasa, te sentías rara sí, toda tu vida. toda mi vida, miren, o sea, esto no fue de ayer, de mi hijo, o sea, yo pude atar los cabos sueltos desde mi infancia, que yo yendo con muchos psicólogos, yo no entendía por qué yo era así. Entonces, eso fue, y cuando vemos la línea familiar, mi línea familiar, digo, pero es que yo no soy la única, lo que pasa es que éramos como un poco raros, nos adaptábamos, hicimos nuestras vidas y todo, pero muy particular. Pero el Entonces, autismo hoy no se ujú, ve como tú te ves, ¿ok? Porque yo te estoy escuchando hablar y te estoy ujú, escuchando relacionar y tú hablas perfecto y eres brillante y yo veo a Raquel que le cuesta una oración completa. ¿Qué sí. pasó con este neurotipo? Porque si digamos a un neurotipo, ¿por qué ya ahora los que nacen hoy ya no son tan funcionales? Ujú. Aquí esa es la otra parte que muchas veces ocurre. Esos factores externos que yo mencioné, esa contaminación, esas toxinas, esos factores epigenéticos que se van transmitiendo de generación en generación, esos son genes que se van apagando, genes que no van funcionando bien, por decirlo de alguna manera. Y por eso vemos que el niño nacido después del año 2000, 2010, más o menos, oye, vemos estos casos y si es verdad, entonces aquí hay algo de afuera que hay que tratar, algo que se está haciendo que ya no se puede hacer igual que antes. Entonces, por eso es que digo, y más que es de origen multifactorial, el autismo en la inmensa mayoría, tratar esos factores externos. Y aquí es donde viene la medicina personalizada. Hay que estudiar Ujú. esos genes, hay que prevenir, oye, este niño no podemos hacerle esto y esto y esto, vamos a hacerle esto, esto y esto, y así consecutivamente. Yo lo digo, por supuesto que sí, y viene de esos factores externos, desde la comida, desde las toxinas, desde la contaminación, desde cómo viene mamá en el vientre y antes y papá también, toda esa carga genética, que Impresionante. epigenética, perdón, sí. Como última pregunta, porque yo sé que estamos sobre la hora y yo he amado tanto hablar contigo, en todo este camino, Ujú, desde que empezaste a estudiar genética y luego ujú. medicina funcional, medicina regenerativa, en el autismo en particular, ¿qué es lo que más te ha sorprendido a ti en todo este camino? Oye, a mí me ha sorprendido es cómo, bueno, varias cosas, pero yo pienso que lo primero es la intensidad, o sea, la sensibilidad que tienen ellos en este mundo que pareciera que no es hecho para ellos, sino como que están hechos para un mundo más adelante, o no sé, pero, pero cómo son tan, con una cosita, cómo pueden reaccionar tan fuerte que tú dices a cualquier otra persona. Eso es lo que a mí más me ha impresionado. Dices, oye, no le puedo dar esto porque se me va a poner así. Esos sistemas internos que hablaba de metilación, eso es lo que más digo, wow, cómo en la medicina se pudo saltar esta parte bioquímica si es tan elemental en el ser humano. Eso es lo que a mí Wow. me impresiona. Me encantó lo que acabas de decir, cómo la medicina se pudo saltar este paso tan importante. O sea, ya la misma genética. Ujú, Ya ni siquiera te estoy tratando de convencer sobre una bacteria o un parásito, te estoy hablando de tu DNA. ujú, Tu ADN eres quien eres. ujú. Entonces, imagínate, si eso está ignorado, pues la bacteriana está más ignorada todavía. Así es. ¿Tú ves en algún momento en el mundo que esto se corrija? Que la medicina
cambie. Bueno, yo tengo fe. Yo tengo fe que en algún día y espero estar viva para ello. Te Yo soy digo lo muy mismo sincera. siempre, Te soy yo digo lo muy mismo siempre. Pero por mientras, pues a seguir trabajando, manos a la obra, querida, te agradezco. Yo sé que en España debe ser tarde. Y nada, gracias de verdad de corazón por tu entrega. No, no, gracias, Miriam, gracias a ti por ser la voz de muchos padres que no encuentran respuesta y necesitan saber qué hacer, cómo ayudar a sus hijos, porque es nuestro derecho, es el derecho de ellos. Y bueno, yo pienso que yo tengo esa fe de que la medicina comience a desaprender y volver a aprender, porque creo que ya es necesario, ya estamos Es en que el tiempo. autismo no se va a callar. No, Sí, yo siempre digo, tú no incluyes el autismo en tu vida, no te preocupes que el autismo te va a incluir a ti. Estamos 1 en 31. Y mm, eso también pertiene a los médicos y a los científicos y al gobierno y la parte social. O sí, sea, totalmente. ya toca. Así que gracias, gracias, gracias por tu conocimiento. No, Amé gracias, este Miriam. podcast. Te mando un gigante abrazo. Nos Igualmente. vemos.